Buenas noches a todos, mis hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio, dar continuidad a los estudios de Gálatas. Hoy vamos a estudiar Gálatas, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Sí? Vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, hacerte a ti es tener vida eterna. Permítenos reconocer que tu Hijo Jesús es el camino, la verdad, la vida, para que confesemos con valor que Él es el Cristo y caminemos con firmeza por la senda que lleva a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Buenas, mis hermanos. Nosotros vimos que Pablo está escribiendo a sus miembros a Galicia, ¿sí? Y afirmando que otras personas que estaban queriendo predicar otro evangelio, o sea, los pseudopastores estaban queriendo enseñar que necesitaban hacer algo o seguir reglas para tener la salvación. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es una pintura y miramos esta pintura, miramos la cruz, miramos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y a partir de esto podemos vivir nuestra relación con Dios, sabiendo que somos amados, sabiendo que somos perdonados y también realizar las obras, como explicó el pastor Antonio la semana pasada. El Evangelio, entonces, no es una lista de reglas, como debemos vivir o dejar de vivir, sino es esta pintura y contemplación do que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Sí? Pero los Gálatas, como veremos en nuestro texto hoy, eh, lo abandonaron eso. O sea, Pablo llama fuertemente la atención de sus miembros con palabras muy fuertes que vamos a ver, para que ellos puedan regresar al evangelio puro, de la gracia, solamente por Jesús. Y al usar palabras duras, él llama la atención de ellos y también llama nuestra atención para nosotros nos quedarmos somente en Jesús. Bueno, como lo hice en el último estudio, iré hablando versículo por versículo y si tienen dudas pueden preguntar o al final tendremos nuestro tiempo de preguntas y también conversación sobre el tema, ¿cierto? ¿Alguien puede leer el texto que está en la pantalla, que son los 5 versículos que nosotros vamos a hablar hoy? Sí, yo lo leo. Gracias. Buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches. Buenas Sí. noches. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis parecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es palabra de Dios. Amén. Gracias. Es Luisa, ¿sí? Sí, Luisa. Gracias por la lectura, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el versículo 1, ¿sí? Y Pablo empieza nuestro texto diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿sí?
E o que é insensato? Alguém sabe dizer? Una persona que no entiende, una persona terca. Bueno. ¿Alguien tiene otra Un versión? insensato es Una persona necia. José, sí, por primero, una persona que actúa sin pensar, actúa sin sin ti. pensar en las consecuencias de lo que va a hacer. Vale. Santiago iría a hablar también. Sí, yo estaba, pensé una persona necia. Necio. La Biblia habla de los necios como aquellas personas que no tienen fe. No tiene fe. Gracias, Patricia. Bueno, esa palabra insensato es la misma palabra que Jesús usa cuando sus discípulos estaban caminando para Emaús. ¿Recuerdan este texto? Jesús había sido muerto, ¿sí? El tercer día resucitó y las mujeres lo habían visto resucitado, pero algunos de los seguidores de Jesús iban a Emaús y conversaban sobre los acontecimientos que pasaron. Sin embargo, ellos señalaron que no creían en Jesús, que Jesús había resucitado y regresaban a sus actividades normalmente en Emaús. Y Jesús, entonces, se pone al lado de ellos, camina con ellos, escucha la conversa de ellos y dice, eso nosotros encontramos en Lucas, ¿sí? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué significa insensato aquí? Insensato es la persona que tiene la verdad, que conoce la verdad, pero no usa esa verdad. Los discípulos de Emaús, ellos tenían la verdad, o sea, Jesús, conocían la verdad, oíam de la verdad, pero não estavam usando la verdad. ¿Sí? Por exemplo, se sei que comer demasiado é malo para minha saúde e sigo comendo demasiadamente todo mais, me pode chamar de insensato. Estás correcto as afirmações de vocês também. Pero este é um exemplo. Eu tenho a verdade, pero não uso a verdade. Ou também, sé que necesito praticar ejercicio físico o caminar, pero no lo hago. Sabiendo de todos los beneficios que me aportan a esto y no hago, me puede considerar un insensato. ¿Sí? ¿Estás correcto? ¿Comprendieron la palabra insensato? Ahora tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Santiago, que está haciendo clase conmigo, va a saber, ¿sí, Santiago? Sí, no, no pondrás otros dioses delante de mí. Exacto, ¿sí? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que más que todas las cosas, es la explicación de Lutero, ¿sí? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él acima de todas las cosas, con todo nuestro corazón. ¿Y qué significa confiar en Dios en todas las cosas, con todo nuestro corazón? ¿Qué significa esto? ¿Alguien puede decir? ¿No? Tener Sujetas. fe, Patricia, por favor. tener fe. Tener fe. Santiago. Iba a decir sujetarse a Dios de que Él va a proveer todo lo necesario. Bueno,
Bueno, sí, tener fe, saber que Dios va a nos cuidar, ¿sí? Lutero dice, cuida que yo sea solo tu Dios y no busques a nadie más. Es decir, lo que te falte en cuanto a cosas buenas, espéralo de mí y búscalo conmigo. Y si sufres, arrástrate a mí y aférrate a mí. O sea, confiar en Dios acima de nuestro corazón, acima de todas las cosas, es decir, que Dios es solamente nuestro Dios. Y todo que lo necesitamos, vamos a buscar a Él. Y si tenemos sufrimientos, vamos a buscar en Él. Mateo habla sobre eso. ¿Sí? Mateo 6. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O Proverbios 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y bueno, la pasaje bíblica dice eso, el mandamiento de Dios dice eso, dijo esto, pero hacemos esto muchas veces no y muchas veces sí. ¿Comprende? Muchas veces nosotros ponemos nuestra voluntad en primer lugar, ni no Dios. O sea, nosotros sabemos de la verdad, sabemos que Jesús quiere nuestro bien, todavía muchas veces dejamos Él en segundo plano en nuestras vidas. Às vezes confiamos más en los doctores do que en Dios. Às vezes confiamos más en nuestra voluntad do que en Dios, ¿sí? Y cuando dejamos de Dios en un segundo plano, a eso nosotros llamamos de idolatría. Y Santiago va a saber o que es la idolatría y la explicación que yo trago de la idolatría. Que tenemos dos tipos de idolatrías. La idolatría externa o grosera y la idolatría interna, ¿sí? ¿Alguien otro conoce estas distinciones de idolatría, além de Santiago? ¿Ya oyeron hablar sobre esto? ¿Sí? Bueno, la idolatría interna es aquilo que está en nuestro corazón, escondido en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando yo coloco en mi vida el dinero como mi Dios y confío en el dinero, los bienes, o también puedo decir que una idolatría interna es aquella idolatría que yo confío en personas más do que en Dios, pone los hijos, la mujer, otras cosas a frente de Dios. Y la idolatría externa o grosera es aquella idolatría que nosotros hacemos, hacemos estatuas, hacemos cosas y alabamos estas cosas y bendecimos estas cosas más do que a Dios. Por ejemplo, yo puse la pantalla, la imagen del becerro de oro, ¿sí? Del Antiguo Testamento que hicieron para adorar y bendecir. O sea, insensato es aquel que conoce el mandamiento de confiar solo en Dios, pero pone a otros dioses en primero. Y ahora, mis hermanos, empezamos a darnos cuenta de que no somos muy diferentes de los Gálatas, que necesitamos también arrepentirnos constantemente de nuestros pecados y mirar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Recordad lo que dice cuando empezamos. El Evangelio es la pintura
que miramos y contemplamos lo que Jesús hizo por nosotros. Además, nosotros confiamos en Él para toda nuestra vida. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Sí o no? Adelante. ¿Sí? Creo que aquí necesitamos saber o que é Evangelho. ¿Sí? Hablar un poquito más sobre el Evangelio. Y el Evangelio no es una serie de instrucciones sobre cómo vivir o dejar de vivir. Evangelio es una proclamación. Evangelio es la proclamación de lo que ha sido hecho por nosotros en la cruz de Cristo. Esto es el Evangelio. Creer en el Evangelio no es solamente estar de acuerdo con las afirmaciones sobre Cristo o sobre su historia. Por ejemplo, hablar que Él murió, hablar que Él resucitó y así por delante. Así también, como dice el texto, los demonios creen. ¿Sí? Creer en el Evangelio no es solamente hablar de Jesús, pero es confiar en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Vamos a ver lo que enseñamos un poco más sobre este Evangelio, sobre creer este Evangelio. Y yo traigo un resumen de nuestras confesiones que tenemos en el libro de Concordia y que nosotros tenemos como base para nuestra vida como iglesia, ¿sí? En cuanto a la definición de Evangelio, creemos, enseñamos y confesamos que el Evangelio es esa palabra de Dios que nos habla del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. El Evangelio es la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. Evangelio es la revelación de lo que Cristo hizo para nos liberar al pecador del diablo, de la muerte y de la condenación eterna. Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree en Jesús. Y otra cosa que nosotros debemos también conocer muy bien es sobre el contenido de la eficacia del Evangelio. Y nuevamente, creemos, enseñamos y confesamos que Jesucristo, por su muerte y resurrección, realizó todo lo que era necesario para reconciliar el pecador con Dios. Es Jesús, no otra persona. Por el Evangelio, el pecador arrepentido recibe el perdón de sus pecados. Dios declaró a la humanidad libre de pecado por el sacrificio de Jesús. Claro que nosotros tenemos el pecado diario y por eso diariamente nosotros necesitamos arrepentirnos y mirar a Jesús, lo que hizo Jesús por nosotros. Y esta liberación de los pecadores se convierte en propiedad de cada individuo que la acepta personalmente. Nadie puede justificar a sí mismo o por sus propias obras y esfuerzos, sino que la justificación solo ocurre por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Todo esto que hablamos hasta este punto, lo sabían los Gálatas, lo habían estudiado, lo habían oído de Pablo. Pablo estuvo en Galacia, perdón. Pablo predicó sobre esto. Los Gálatas conocían toda esta enseñanza de Pablo. Y además, les recordamos que las cartas eran cartas que otras iglesias también leían. Entonces, ellos conocían todos los ensinamientos de Pablo, pero ellos estaban descarriando el camino. Por eso que Pablo viene con este versículo y estas palabras tan fuertes a los Gálatas.
y llama a ellos de insensatos. O también podemos decir tolos o necios. Como si Pablo hablase, tenías en tu mano el tesoro, que es el Evangelio, pero quieres cambiar este tesoro por paja. Es lo que Pablo está diciendo con este primer versículo que nosotros estamos leyendo. Oh, Gálatas insensatos. Tenías un tesoro, el Evangelio, la justificación por la fe en Jesús. Usted necesita mirar a Jesús, confiar en Él, creer solamente Él, tener solamente Dios, Jesús, como su único y suficiente Salvador. Y ahora quieren cambiar esto por paja. Es muy fuerte este texto. Y después, Pablo hace una pregunta. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Este verbo vascaino, que es fascinar o fascinó, también significa hechizar. Pablo sabía que el diablo podía dar una apariencia de verdad a la falsa enseñanza de los judaizantes con el fin de hechizar a los gálatas con un mensaje que los alejaría del evangelio verdadero. Y por eso que yo traigo esta pregunta. ¿Cómo hechiza, cómo engaña, cómo fascina Satanás a la gente hoy en día? O que ustedes pueden decir sobre esta pregunta? ¿Cómo que hechiza Satanás a la gente de hoy en día? ¿Alguien tiene una respuesta? A ver, podría ser por varios medios. Un medio podría ser el ego, ¿no? Algo relacionado al orgullo, algo que sea autobeneficiente, ¿sabes? Algo bastante egoísta. Y lo otro serían los placeres, ¿no? Em, sí, correcto. Correcto, sí. Es una manera que Satanás hechiza a las personas. ¿Alguien tiene otra Sí, respuesta? Sí, yo nos creo que hablan. también, Dale. José. yo creo que también hechiza por el deseo que hacen hacer las personas de huir de la realidad, una realidad que no ven como apetecible, como buena. Y me estoy refiriendo a las personas que huyen de la realidad pues a través de las drogas, del alcohol, de una vida desordenada. Sí. Bueno, buena. ¿Alguien también iría a hablar? Sí, Más las tentaciones, ¿no? las Cómo nos tentaciones. tienta siempre, ¿no? Y nos habla muy sutilmente en nuestra cabeza, que muchas veces creemos y confundimos, ¿no? Esos pensamientos Ujú. que hay que estar pendiente, ¿no? De esos pensamientos que muchas veces llegan a nosotros. Sí. Ujú. Buenas contestaciones de todos ustedes. ¿Sí? Satanás. También es cierto que pone en duda la palabra de Dios. En- la ciencia pone en duda la palabra de Dios, la política, los gobernantes, los influencers, todo ponen en duda la palabra de Dios. Realmente Dios dijo, fue la tentación que le presentó a Eva. Entonces, desde un principio, esos son sus trucos. Sí, es verdad, es verdad. Satanás es muy experto, ¿sí? Y él quiere alejar a las personas de Jesús. Esa es la verdad. Y para eso él cría todo esto, falsos dioses que se elevan en nuestros corazones, ídolos, ¿sí? Pone la duda, pone contestaciones, pone muchas cosas en nuestras mentes. Y él quiere
parecer que tiene la verdad. Así como los ídolos quieren parecer que tienen la verdad, pero no tienen. Y aprovechando lo que José dijo, los ídolos son como las drogas, o también Satanás es como las drogas. Dicen que ofrece algo bueno, pero na realidad conduce a la destrucción. Levan las personas a la destrucción. Y si seguimos a Satanás o seguimos a los ídolos, las cosas que nos hechizan, vamos a ter nuestra destrucción, no solamente aquí en este mundo, pero también eternamente. ¿Sí? Y muchas veces aparecen personas que hablan de Jesús, pero en verdad no es el evangelio puro, que apunta para Jesús, que apunta para a cruz de Jesús, para el puro evangelio que ya hemos comentado en los estudios anteriores. Los falsos pastores o los pseudo pastores, como Pablo está criticando en esta carta, enseñan sobre, por ejemplo, hoy en día, mucho sobre la prosperidad, que podemos llegar a Dios a través de otras personas, estatuas, o también enseño que alcanzamos la salvación realizando obras de caridad. No podemos ser insensatos, mis hermanos, y dejarnos engañar por estas vanas enseñanzas. Solo debemos recurrir no que nos enseña Jesús, no que es evangelio, no que es creer en el evangelio. O sea, mirar a Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y punto. Mira, yo traigo un texto de Lutero que él en su libro sobre los Gálatas, él escribió. Mira que él dice: nunca lo hubiera creído si la experiencia no me hubiera enseñado hoy que el poder del diablo es tan grande que puede hacer que una mentira parezca tan cierta. Por otro lado, no digas, soy perfecto, no puedo caerme, pero humíllate y teme, no sea que estés hoy en pie y caigas mañana. Tengo un doctorado en teología y desde hace varios años he proclamado a Cristo y he luchado contra el diablo en sus pseudo pastores, pero he experimentado que esto me ha causado muchas dificultades. No puedo repeler a Satanás como me gustaría hacerlo. Yo tampoco puedo, incluso de esta manera, para echar mano de Cristo, tal como la Escritura me lo presenta. Pero a menudo el diablo me sugiere un falso Cristo. Pero gracias a Dios que en la palabra, en la fe, en la oración, para que sepamos que debemos caminar en la presencia de Dios con humildad y temor, y de la que no debemos enorgullecernos. Nuestra propia sabiduría, justicia, doctrina y fortaleza, sino del poder de Cristo, que cuando somos débiles, es poderoso y siempre nos conquista y triunfa. Los débiles, los que sean la gloria por los siglos. Amén. O sea, mis queridos, lo debemos hacer lo que dije anteriormente, mirar y confiar en Cristo, en solo Él, no en obras, no en dioses, solo en Jesús y su obra. É isto que Pablo quiere decir con esta frase que continúa el versículo 1. A vosotros, antes cujo ojos, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La salvación es esta. El evangelio es este. Miramos a Jesús, contemplamos nuestra salvación exclusivamente en Él. No necesitamos trabajar para la salvación. Sin embargo, como dijo Antonio la semana pasada, hacemos las obras no para ganar la salvación, sino como un reflejo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lutero dijo
un cristiano hace buenas obras, así como un manzano produce manzanas. No necesitamos decirle al manzano que produza manzanas, pero él producirá naturalmente. Así como el cristiano, no necesitamos decirle que produzca obras, porque naturalmente las producirá. Porque sabemos que Cristo ya hizo todo por nosotros, pero nosotros producimos buenas obras como reflejo del amor de Dios por nosotros. No merecemos nada, pero Él hizo todo por nosotros. Y queremos que más personas conozcan este amor. Por eso que Jesús fue apresentado claramente como crucificado a las personas. Y Pablo está hablando eso. Otra frase de Lutero, él dice, como dije anteriormente con más detalle, esta falsa la persuasión impia de buscar ser justificado por la ley o por las obras no es otra cosa que una ilusión y embrujo del demonio, por el cual los hombres son tan locos que no reconocen en absoluto el beneficio de Cristo. A lo largo de su vida, no hacen más que negar al Señor soberano, que los redimió con su sangre y en cuyo nombre fueron bautizados. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Este es el primer versículo. ¿No? Adelante. ¿Sí? El versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya hemos hablado anteriormente en los otros estudios sobre las obras y que también somos justificados por Cristo. Esto ya lo sabemos. Incluso cuando yo hice el primer estudio, incluí una explicación sobre las gafas de Dios, que Dios nos mira a través de las gafas de Jesús y ahora nosotros somos personas, hombres perdonados. Y ahora, con este versículo, podemos hablar un poquito más de la fe. Menciono esto, la fe, porque escuché una encuesta con estudiantes que llamó la atención. La encuesta quería saber sobre la fe de los estudiantes en la facultad y hicieron algunas preguntas para ellos. Y mira las respuestas que ellos dijeron. El 26% de los estudiantes contestaron y dijeron que otros caminos llevan a Dios, no solamente Jesús. Pero la Sagrada Escritura dice que Jesús dice esto, habla de esto, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y 86% de los estudiantes que contestaron la pregunta hablaron que la frase Dios ayuda a los que madrugan y salen de casa para trabajar está en la Biblia. Y también preguntaron para los estudiantes, ¿quién era Sodoma y Gomorra? Y ellos contestaron que eran una pareja de la Biblia. Sodoma y Gomorra. Otra pregunta que hicieron, ¿qué eran las epístolas? Y ellos respondieron, las esposas, las mujeres de los apóstoles. Eso es triste. Hicieron preguntas sobre la Biblia a los ateos, a los musulmanes y protestantes. ¿Sabe quién más acertaron las preguntas sobre la Biblia? Los ateos. Los ateos. El 16% de los estudiantes del primer año de la facultad no se sienten preparados para hablar de su fe.
Por eso, ¿estás listo para hablar de tu fe? Es una pregunta que nosotros debemos tener en nuestro corazón, nuestra mente. Nosotros ya hablamos mucho sobre esto, que tenemos salvación en Jesús, que creer no es solamente hablar, pero también confiar en Él, que Él es mi único y suficiente Señor y Salvador. Para eso, debemos saber que no es una fe cualquiera que nosotros debemos hablar. La gente dice, yo tengo fe, pero ¿tengo fe en quién? Dioses falsos que Satanás pone en nuestra vida, los ídolos, el dinero, la prosperidad. Yo tengo fe en quién. Nosotros necesitamos conocer a Jesús y hablar de Él, de su obra. La verdadera fe es la fe que cree que por medio de Cristo obtenemos el perdón, que reconoce a Jesús, que nos reconcilia al Padre. Esa es la fe. Ese es el punto. Ese es el punto central de nuestra vida. Por eso, debemos creer en Cristo como el centro del Evangelio. Como dice Juan, el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, mas tenga la vida eterna. Y acá yo traigo una frase que retiré de un libro que dice, decir que cualquier tipo de fe te ayudará y te salvará es tan tonto, ¿sí? Tan necio, tan insensato, como decir que cualquier cosa te nutrirá. Todo depende de lo que comemos. Asimismo, depende de lo que creemos y en qué ponemos nuestra confianza. Nuestra fe debe tener el objeto correcto, o sea, Cristo Jesús. Y lo que los Gálatas estaban haciendo es no poner la fe en Jesús. Por eso, Pablo hace esta pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Qué fe es esta? ¿Qué fe que nosotros debemos tener? Es la fe que confía en Jesús, solo en Jesús, y pone nuestra vida, nuestra certeza, nuestra alabanza en Jesús y solamente en Él. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me surge una pregunta. Diga. Llegar a Jesús en el tiempo, perdón, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta, que según el pastor Felipe era hacia el año 50, pues bueno, pues podía haber varias ideologías dentro de la iglesia, vamos a decir, o varias maneras. Hoy en el 2025 tenemos montones de denominaciones, montones, y todos son cristianos. Y luego tenemos también, yo pienso, pues la gente que no ha podido acceder a Cristo porque no es occidental o por lo que sea. Bueno, en Occidente es porque no quiere, pero en Oriente, por ejemplo, a lo mejor es porque nunca ha oído hablar de Cristo. ¿Qué pasa con la salvación de esas personas? ¿Qué pasa con la salvación de Cristo para toda la humanidad? Sí. Es- Buena pregunta. Buena pregunta. Sí. O que usted cree que pasa? Yo sinceramente creo, a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, ya me corregirá usted si estoy equivocado. Yo sinceramente creo que aquel que obra bien según su conciencia y actúa como si creyera en Jesucristo, aunque no haya oído nunca de él,
Yo creo que participa de la salvación de Dios. No sé si estaré equivocado. Bueno, yo puedo contestar a usted y decir, no lo sé. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Sí, la Biblia no habla sobre esto, pero nosotros conocemos que tenemos un Dios misericordioso y el Dios sabe qué hace, ¿sí? Con estas personas que murieron y no pudieron oír de la palabra de Jesús, de la obra de Jesús, nosotros dejamos Dios ser Dios y hablar con ellos, ¿sí? Nosotros no tenemos la respuesta para esto. Pero o que cabe a nosotros, ahora, em 2025, é hablar de Jesus para as pessoas que não conhecem, ¿sí? Aquelas pessoas que são nossos vecinos, que são nossos familiares, que não conhecem a Jesus verdadeiramente, ¿sí? Não solamente de ouvir, de saber que Jesus é um homem histórico e tudo mais, que não conhecem Jesus verdadeiramente como nuestro Señor y Salvador, solamente Él. ¿Sí? Pero las otras personas, nosotros dejamos Dios ser Dios y Dios a actuar y hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios Todopoderoso. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí, sí, ¿No? sí, sí. Sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta, colocación o quieren poner algo sobre estos dos primeros versículos que leemos o alguna otra cosa que hablamos hasta este punto? Patricia. Sí, Pastor Alison, yo vivo en Sevilla y si tú sabes algo de Sevilla, Sevilla toda la Semana Santa sacan a Cristo crucificado, eh, condenado, muerto y resucitado. Es muy difícil que alguien que vive en Sevilla diga, no sé quién es Jesús. Es casi, casi imposible. Sin embargo, un montón de gente dice, sí, sí, yo soy católico, pero no practicante. Entonces, decir que no sé de Jesús, yo no me lo creo. No me lo creo porque no puedo creérmelo. Sevilla se convierte en una especie de escaparate cristiano enorme. Y entonces ya depende de la persona de aceptar lo que significa ese crucificado. Y ya no es que no lo han escuchado, es que ¿ahora qué? Ahí está, ahora ¿cómo reaccionas? Sí. Buena pregunta, Patricia. Y vamos a hablar estos el próximo versículo. ¿Sí? ¿Vale? Más buena pregunta. Vale, vamos adelante entonces. El versículo 3 dice, ¿tan necios sois? ¿Conocen la verdad? ¿Sí? Tienen la verdad, pero no confían en Jesús. ¿Sí? Es la pregunta de Pablo. Así también, por ejemplo, las personas que Patricia dio como ejemplo, conocen la historia, conocen a Jesús, hacen cosas, pero no confían en Jesús como su Salvador, realmente. Y Pablo dice, tan necios sois, Jesús es nuestro único suficiente Salvador. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretende ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. La pregunta, otra traducción que podemos traer sobre este versículo. La fe, mis queridos, no es obra de los seres humanos. ¿Sí? Nosotros sabemos de esto. Es una operación de Dios, solamente de Dios. ¿Sí? El versículo de Colosenses 2, 11 hasta 12 dice,
en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. O sea, yo no puedo enterarme a mí mismo, otra persona me entera. Y también no puedo creer en Dios solo. Es necesario que Dios venga a mí. Dios venga a mí. Y acá nosotros tenemos la importancia del bautismo. La doctrina luterana enseña que el bautismo no es obra del ser humano, pero es Dios vindo hasta nosotros y diciendo, mira, ahora usted es mío, es mi hijo, y ahora yo puso en vuestro corazón la fe. Dios es el creador y el mantenedor de nuestra fe. O sea, Dios cría y también nos da el medio para mantener la fe, que es, que nosotros sabemos que es a través de la palabra y de los medios de la gracia, bautismo y Santa Cena. Pero Dios no cree en nosotros y por nosotros. ¿Sí? Por eso la pregunta de Pablo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, tendo la fe, tendo la certeza de la salvación por Jesús, oído de Pablo, leído las Escrituras sobre Jesús, que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, ahora vas a acabar por la carne. Dios cría la fe, Dios pone la fe, pero nosotros necesitamos creer en Dios. Mira o que dice Juan. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en Él que ha enviado. ¿Sí? Yo necesito creer y confiar, pero solamente puedo creer después de que Dios crió en mí la fe. O sea, es una decisión leer, estudiar más la palabra. Es una decisión yo colocar mi vida en Jesús y confiar en Él para todo lo bien. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas acá? Dios crió la fe por medio de la predicación de Pablo a los Gálatas, pero ellos estaban queriendo creer en otro evangelio, tomando las cosas por sus propias manos y confiando y no confiando en lo que Dios estaba haciendo. Por ejemplo, cuando Adán y Eva intentaron tomar el asunto en sus propias manos y no confiando en Jesús, en Dios, lo que Dios dejó para ellos, ¿qué ocurrió? La condenación. Ellos salieron del jardín. Cuando nosotros tentamos poner nuestra salvación no en las manos de Dios, pero en nuestras propias obras, ¿o qué va a ocurrir? La condenación. La salvación es solamente una. Creer en Jesús como nuestro Salvador. Y creer en Jesús es decir, es mi Salvador. Solamente Él. No otra persona. No otra cosa. Y creer no es decir, yo sé o que es la Escritura, yo sé, yo puedo leer. No, es colocar mi corazón. Mi corazón. ¿Recuerdas lo que dice de insensato? ¿Sí? Yo sé, yo tengo Jesús. No voy a ser insensato y poner mi salvación en otras cosas, pero voy a confiar en Jesús. La salvación es obra de Dios. Solo que tenemos mirar a Cristo, mirar esta pintura, esta obra y confiar en Él. Por eso yo te hago una pregunta. ¿Estás seguro que serás salvo? ¿Estás seguro que serás salvo? Si hoy
morir? ¿Estás seguro que vas al cielo? Y nuestra respuesta puede ser muy clara. Sí, estoy seguro que seré salvo, porque creo en la obra salvadora de Cristo por mí en la cruz. Y no en mí ni en mis obras. Yo creo que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, me limpa de todo pecado, me da vida nueva y salvación eterna. Y todo esto por la maravillosa gracia de Dios que me es dada a través de la palabra, en el bautismo y en la Santa Cena, donde el Espíritu Santo obra y mantiene en mí la verdadera fe en Jesús. Punto. Yo tengo la salvación así, solamente así. Por eso como yo hablé en el estudio pasado, la doctrina de la justificación es la doctrina que la iglesia se mantiene en pie o cae, como dicen nuestros confesores en el libro de Concordia. Porque la justificación apunta para Cristo y Cristo es nuestro Salvador. ¿Vale? ¿Contesté tu pregunta, Patricia? ¿Se quedó bien? Sí, gracias. Ok. Bueno, tenemos más 2 versículos para hablar, versículo 4 y el versículo 5. Y el versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí Pablo muestra que las maravillas que apresentaban los pseudopastores, los milagros que los pseudopastores estaban haciendo, no pueden ser vistos como algo que nos fascine. Y así también hoy en día. Lo que sucedía con los Gálatas era que surgían milagros y la gente recorría a esos milagros y se olvidaba del milagro más grande que tenían. O sea, el perdón de los pecados. Recordando que el diablo hace cosas para nos quitar del camino de Jesús. Y el diablo tiene poder y puede lograr ciertas cosas, pero no tiene todo el poder. No puede hacer todas las cosas. No podemos estar fascinados por esos milagros que muchas veces el diablo usa alguna cosa para nos quitarnos de Cristo. Pero debemos, sí, mirar el gran milagro que tenemos en la cruz y que hemos recibido libremente a través de la fe en Jesús. Al observar este gran milagro, veremos que lo que hemos pasado aquí en la tierra, sea dolor, sea problemas, sea cualquier cosa que tenemos de sufrimientos aquí en la tierra, no se puede comparar con lo que tenemos en el cielo, en la tierra, que serán nuevas. Y por eso que Pablo está pasando acá con sus miembros y también a nosotros, como nosotros vimos, a mirar en Jesús, a confiar en Él, solamente Él. No a confiar en obras y no también confiar a cosas maravillosas que el pseudo pastores o que el diablo hace por el mundo. Pero solamente debemos, para tener la salvación, creer en el Evangelio, creer en Jesús y decir, Él es mi Salvador. Yo puedo confiar en Él y descansar en paz. Por eso que el Salmo dice, en paz me quedo y durmo en paz, porque yo sé que tengo la salvación en Jesús. Bueno, seré esto para hoy, para nuestro estudio, los 5 versículos del capítulo 3. Semana que viene vamos a continuar con nuestros estudios y también vamos
tener otro pastor dando la continuidad de los estudios. Que Dios pueda bendecir a todos que acompañaron hasta este punto. Y ahora yo voy a detener la grabación para tener nuestra conversación también. Dios bendiga a todos.